existir, digamos, una deshidratación, siempre se debe coadyuvar, ¿no?, con la aplicación de sueros complejos vitamínicos. En el caso de lo que es el control, ¿no?, es importante el manejo de las instalaciones, ¿no? En cuanto al manejo de las instalaciones, se debe considerar la densidad animal adecuada, ¿no?, evitar lo que es el hacinamiento, drenaje de corrales y parideras, ¿no?, evitar las aguas empozadas, el encharcamiento, limpieza y desinfección periódica. Bueno, esto puede utilizarse amonio cuaternario, puede usarse planeados, cal viva, entre otros, ¿no? Camas secas y limpias para apariciones específicamente. En cuanto al manejo de la aparición, es importante porque puede ser un factor predisponente a que si tenemos aguas empozadas, tenemos buena higiene en los corrales de aparición o en los cercos de aparición, ¿no? Es importante, ¿no?, que estén limpias como tal. La supervisión tiene que tomar el calostro las primeras 6 horas después del parto. Identificación y aislamiento de crías enfermas, si en caso se detecta eso. Se debe tener registro de partos y también se debe tener registro de mortalidad, es muy importante. Tratamiento preventivo, bueno, ¿no?, Tolsulir en 20 kilogramos por peso vivo, vía oral a los 7-10 días, ¿no?, de vida. Se puede repetir a las 3-4 semanas si persiste el riesgo. También se puede tratar hembras reproductoras antes del parto, ¿no?, aquellas que hayan demostrado que llegan a enfermar sus crías, ¿no? Y un programa coordinado en el rebaño. Monitoreo sanitario, coproparasitológico mensual en crías en época de riesgo, específicamente de noviembre hasta marzo. OPG, ¿no?, como un indicador de presión efectiva, ¿no?, es decir, cuál es la carga. Vigilancia de la mortalidad neonatal, notificación del registro de brotes, manejo nutricional, es importante, la dieta balanceada para madres gestantes. También es muy importante la suplementación de minerales como cobre, selenio y zinc. Control de conducción corporal perigestacional, evitar ayunos prolongados en crías, puede llegar a provocar estrés y es ahí donde llegan a fortalecerse o complicarse esta enfermedad. Bueno, también es importante el manejo del rebaño como tal, ¿no?, en la cual se debe realizar la separación de crías por edad y por estado sanitario. Implementar lo que es la cuarentena de animales introducidos, pastoreo rotacional para reducir carga efectiva, evitar pastos en terrenos, en terrenos muy húmedos, en épocas de lluvia especial, aguas encharcadas. Bueno, en cuanto a la profilaxis, ¿no?, profilaxis sanitaria, profilaxis médica y profilaxis estratégica. En cuanto a la sanitaria, ¿no?, vacío sanitario de parideras entre temporadas. Bueno, lo mismo, ¿no?, amonio cuaternario al 2%, aldehído al 5%. Distribución de estiércol mediante compostaje o calor, porque justamente mi colega no mencionaba que la característica de los camélidos es de formar estercoleros, y justamente ahí, cuando se forman estercoleros, ahí es donde existen los primeros brotes también, cuando existen las lluvias, ¿no? Y es justamente ahí es donde existe la mayor carga, ¿no?, de la enfermedad. Bueno, también se debe garantizar el suministro de agua limpia, ¿no?, y de calidad. Control de vectores mecánicos, como ser aves, roedores. No compartir equipos entre establos en desinfección, por ejemplo. Siempre implementar zanjas de drenaje, de lo que son corrales o cobertizos.
cuanto a la profilaxis médica, ¿no? Hablamos del toltrasuril, ¿no? Digamos, una forma de prevención, ¿no? También se puede utilizar sulfonamidas, ¿no? En forma preventiva, vitaminas A, D, E, C, calostro de calidad, por lo general que estas llegan a consumir, ¿no? Las 24 horas, antes de las 6 horas o después de las 6 horas de aparición. También en el caso de lo que es la transferencia de inmunoglobulinas, ¿no? Suero inmunoencefalial calostro, existe vacuna comercial, utilizar antiparasitarios estratégicos, en el caso de lo que son madres reproductoras. En el caso de lo que son las profilaxis estratégica, tener un buen programa sanitario anual para el control justamente o el monitoreo de esta enfermedad. Capacitar al personal de campo, ¿no? Para el reconocimiento de los signos. Tener registros epidemiológicos de mortalidad para ver, digamos, qué tan susceptible es nuestra dama. Plan de contingencia ante brotes. Tener un protocolo de respuesta de cómo abordar esta enfermedad. Diagnósticos de laboratorio regular en época de aparición. Coordinación con el médico veterinario para ajustes de dosis, ¿no? Evaluación de costo-beneficio del programa preventivo. Bueno, como conclusiones y puntos claves podríamos resumir que la coccidiosis es la principal causa de la mortalidad neonatal en alpacas y llamas, específicamente la macrosaniensis y la evitaína son las de mayor importancia clínica por su forma de su patogenicidad. Bueno, el diagnóstico oportuno mediante análisis coproparasitológico, ¿no? cuantitativo es fundamental para el manejo. El uso de medicamentos entre los 7 a 10 días de vida, ¿no? Reduce significativamente la morbilidad y la mortalidad. El control integral combina manejo sanitario, materna, higiene y monitoreo epidemiológico. Bueno, no existen vacunas. Sería en el caso de lo que es la enfermedad, el aspecto cualitativo, doctor. No sé si tengo tiempo para ver el caso de lo que es cuantitativo, doctor. Claro, tenemos tiempo. Ya, muy bien. En el caso de lo que son el aspecto cuantitativo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la morbilidad, bueno, la fórmula que se va aplicando en forma de recordar que la tasa de morbilidad es igual al número de animales enfermos sobre el número de animales en riesgo por 1000, ¿no? Entonces, según las investigaciones específicamente que han hecho el país vecino del Perú, ¿no? Han encontrado que esta enfermedad puede tener un 60-80% en crías específicamente, ¿no? Adultos en contra de 20. Y estas van aumentando si se trata en época de lluvia de un 75 a un 90%. En caso de lo que son adultos en época seca entre 15 a 25%. Entonces la mayor cantidad de porcentaje es afectada a las crías en máximo en un 72%, juveniles en un 45% y adultos en un 28% como promedio. En el caso de lo que es la mortalidad, de la misma manera, ¿no? La tasa de mortalidad es igual
al número de muertes por coccidiosis sobre la población total, ¿no? Por 1000, la cual no se ha determinado, en el caso de lo de que son crías, entre un 5 hasta un 15% de mortalidad. Y en el caso de lo que son adultos, de entre 1 a 3%. Estos van, por ejemplo, a complicarse más si existen casos graves en los cuales no se ha aplicado ningún tratamiento. Y estos se llegan a disparar en crías entre un 25 a 40%. Bueno, con un tratamiento oportuno, bueno, ha llegado a controlarse hasta a 2%. Bueno, en el caso de lo que es la letalidad, de la misma manera, la tasa de letalidad llega a ser el número de muertes por coccidiosis sobre el número de animales enfermos, multiplicado por 100. En cuanto a la distribución, desenlaza de que existe entre un 10 a 20% de animales muertos y existe entre un 80-90% de probabilidad de que se recupere. En cuanto a la selección de muestras, el número de muestras llega a ser igual, ¿no?, a Z alfa, llegaría a ser 1.96 con un margen de confianza a 95%, la probabilidad de 0.5, ¿no?, máxima varianza, y la desviación de un 0.05, la precisión decía del 5%. Llega a ser en total 1.96 elevado al cuadrado por 0.5 por 0.5 sobre 0.05 elevado al cuadrado. Total, por ejemplo, la investigación que han realizado ha salido 384 animales. Bueno, la investigación que han realizado como tal, utilizado un muestreo aleatorio estratificado por edad, por sexo y estado reproductivo, mínimo de 30 crías y 30 adultos por rebaño. Por conglomerados, ¿no?, rebaños como unidad primaria eficiente en estudios finca en el altiplano. Bueno, el muestreo sistemático, ¿no? Cada caésimo animal, lista de manejo útil en centros de producción intensiva. En el caso de lo que es la sensibilidad y especificidad como tal. Bueno, en el caso de lo que es la sensibilidad, ¿no?, casos positivos, casos negativos, la cual van utilizándose, ¿no?, valores referenciales de entre 85 a 92%. Bueno, en este caso, por ejemplo, han llegado a obtener los valores referenciales como tal entre 85 a 92, 85 a 92%. Bueno, en el caso de lo que es valor predictivo, llega a ser como la probabilidad estándar realmente, o cuál probabilidad es, ¿no?, de que realmente llega a enfermar un animal, ¿no?, cuando puede llegar a ser positivo, lo que, bueno, el doctor nos mencionaba como tal. Entonces, en el caso de lo que es el predictivo positivo, ¿no?, si la prevalencia es igual al 30% y los supuestos llegan a ser 90%, ¿no?, los estimados 90%, ¿no?, el valor probabilístico llega a 79%. Mismo caso, digamos, del caso de lo que es el valor predictivo negativo como tal.
Bueno, en el caso de lo que es la prevalencia, ¿no? El número de casos, prevalencia puntual es igual al número de casos sobre el número total de riesgo. En el caso este, por ejemplo, ¿no? Tenemos vicuñas silvestres, 22%, alpacas, ¿no? En el caso de lo que es Arequipa, 71, llamas, en el caso de lo que es el Cusco, 45%, llamas, en el caso de lo que es Oruro, 52%, alpacas, unos. Bueno, en este caso, por ejemplo, de lo que es la incidencia acumulada llega a ser la fórmula como tal, ¿no? Número de nuevos casos, población de riesgos al inicio del periodo. Entonces, donde podemos demostrar que específicamente las crías llegan a ser, ¿no? Las más susceptibles. Los meses de febrero, marzo, abril. Y el pico más alto llega a mostrarse en abril. Y como en caso de lo que son adultos, estos llegan a no a marcar significativamente. En el caso de lo que es la tasa de incidencia, la fórmula es número de nuevos casos sobre la suma de tiempo animal en riesgo. Bueno, en el caso de lo que es la aplicación práctica, bueno, la tasa de incidencia permite comparar riesgos entre rebaños con diferente tiempo de seguimiento, útil en estudio de corte para evaluar la efectividad de tratamiento. CIRIS, sulfonamidas, organofosforados como tal. Permite estimar el número de animales que enfermarán por semana en condiciones de riesgos conocidos. Entonces, bajo estos cálculos se va demostrando que es el 15 al 25% de las crías en caso de biosis. Bueno, tenemos la interacción ecológica y epidemiológica, que es el huésped, agente y ambiente. Lo que es huésped, factores del animal, ¿no? Días de 0 a 90 días. 3 meses de edad, de máxima susceptibilidad. La inmunidad materna decae en la semana 4 a 6 de vida. Ahí aguanta, llega a ser, ¿no? Circulación sanguínea y la inmunidad. Bueno, en caso de lo que es la alpaca, ¿no? La raza de la alpaca, tipo de llama, ¿no? En susceptibilidad a la macusaensis. Estrés por destete, transporte y altitud. Transporte de animales en estas épocas justamente. Bueno, según el agente, ¿no? Siete especies en alpacas predominantes. Hay medias en el caso de la alpaca. 5 especies en el caso. La presencia de ooquistes como tal. De aproximadamente entre 25 grados. Bueno, en el caso de lo que es el ambiente, ¿no? Factores ecológicos, bueno, el altiplano se caracteriza de tener una altitud de 3.800 hasta 4.800. Y las temperaturas varían desde 0 hasta 18 grados. Estos son los factores ecológicos, digamos, caracterizan la crianza como tal y estas, bueno, se van amoldando o adecuando a lo que es la patogenicidad de la enfermedad como tal. Bueno, las épocas de lluvias contemplan desde noviembre hasta abril. Bueno, los hacinamientos en corrales aumenta la carga parasitaria a
mayor a 5. Bueno, es muy importante las praderas nativas versus las pasturas artificiales, ¿no? Lo que difieren de la carga. Es muy importante también la rotación de potreros, reduce la integración ecológica. En cuanto a las conclusiones, recomendaciones, vigilancia epidemiológica activa, monitoreo periódico 2 veces al año mínimamente, realizar los análisis, por ejemplo, de la carga, control integrado, se debe manejar medicamentos como tal, se debe realizar el diagnóstico cuantitativo, las diferentes técnicas mencionadas, tomar en cuenta también el enfoque ecoepidemiológico, ¿no? Considerar lo que es la altitud, la estacionalidad, la estructura del rebaño, realizar las interacciones. Bueno, doctor, mil disculpas por la hora, me ha alargado bastante, mil disculpas, colegas. Muy bien, interesante. Bien, ahora, ¿qué sucede con las coccidias en época de invierno? Ahorita que estamos en junio. Doctor. Hola, ¿me escucha, doctor? Sí, escuchamos. Ya, en el caso de lo que son en las épocas secas, ellas quedan inactivas, ¿no? Por este periodo necesitan ellos una temperatura, un medio adecuado para estas poder proliferarse como tal, pero se mantienen inactivas pero latentes como tal. Pueden llegar a soportar temperaturas bajo cero sin ningún problema, ¿no? Por la estructura de que ellos tienen, la estructura que los envuelve como tal. Claro. Sí, ¿no? Entonces, también preocupante las llamitas que han ido a parar en los valles o subtrópicos, ¿no? Porque ahí seguramente están esos parásitos también esperándoles, ¿no? Exactamente, doctor. Bien, entonces, gracias por la participación. Entonces, estamos, creo que avanzando bastante bien. Ya tenemos unas 3 exposiciones para el día miércoles. Y de ahí nos organizamos para el trabajo final, ¿no? Bien, colegas, muchas gracias por la atención prestada. Bueno, pues nos vemos el día miércoles a la misma hora. Muchas gracias, colegas. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Chao, chao.